12ª parte de Hasta que te atrevas a ver. Capítulo 41. Un hogar también tiene raíces. Luego de unos minutos llegaron a casa. La puerta del departamento se cerró suavemente detrás de ellas. Por un instante el silencio llenó el espacio. Solo estaban ellas. Su hogar. Las luces cálidas del salón. El aroma tenue a jazmín que Sarocha insistía en poner cada pocos días. Y esa tranquilidad que, desde que habían decidido vivir juntas, se había convertido en el lugar favorito de ambas. Sarocha dejó los zapatos junto a la entrada y caminó hasta la cocina. ¿Quieres té?, preguntó mientras abría uno de los muebles. No obtuvo respuesta. Giró apenas la cabeza. Rebeca seguía junto a la puerta, quieta, con las manos en los bolsillos del pantalón. Pensativa, Sarocha cerró lentamente el armario. La conocía demasiado bien. Aquella expresión significaba que todavía había algo dando vueltas en su cabeza. Se acercó despacio. ¿Qué pasa? Rebeca levantó la vista. Sonrió apenas. Nada malo. Entonces, ¿qué estás pensando? Rebeca tardó unos segundos en responder. Se quitó la chaqueta, la dejó sobre el respaldo del sofá y caminó lentamente hasta el ventanal. Desde allí podía verse la ciudad iluminada. Miles de luces, miles de historias. Respiró hondo. Hoy entendí una cosa. Sarocha permaneció en silencio, esperando. Durante estas semanas pensé que estaba celosa de Mail. Giró lentamente para mirarla, pero me di cuenta de que no es eso. Sarocha inclinó ligeramente la cabeza. ¿No? Rebeca negó despacio. No estoy celosa de ella. Estoy celosa del tiempo. Las palabras quedaron suspendidas entre ambas. Sarocha no dijo nada. Sabía que Rebeca aún no había terminado. Male conoce a la niña que fuiste. Conoce las calles donde creciste. Sabe cómo era tu mamá cuando tú tenías 12 años. Conoce historias tuyas que yo nunca voy a vivir. Rebeca bajó la mirada. Su voz seguía siendo tranquila, pero había una vulnerabilidad poco habitual en ella. Y hoy entendí que eso era lo que realmente me incomodaba. No era verla cerca de ti. Era sentir que existe toda una parte de tu vida a la que nunca voy a poder entrar. Sarocha sintió un nudo en la garganta. Se acercó lentamente, sin interrumpirla. Rebeca sonrió con cierta tristeza. Sé que es absurdo. No pretendo borrar tu pasado, ni competir con él. Pero, quiero conocerlo. Quiero conocer a las personas que hicieron que tú seas la mujer de la que me enamoré. Quiero escuchar esas historias que cuentan riéndose. Quiero saber cómo eras antes de conocerme. Quiero conocer la casa donde creciste, la cocina donde aprendiste a cocinar, el jardín del que tanto hablas, la habitación donde soñabas cuando eras niña. Sus ojos buscaron los de Sarocha. Y también quiero que tú conozcas mi mundo, mi familia, las personas que estuvieron conmigo cuando todavía no existía True Band. Quiero sentir que ya no existen dos vidas separadas. Quiero sentir que estamos completamente integradas en la vida de la otra. Se hizo un silencio largo. Sarocha la observaba con los ojos brillantes. No había esperado aquella confesión, mucho menos después de una cena que había terminado entre risas. Rebeca bajó ligeramente la voz. No te estoy presionando, de verdad. Si todavía no es el momento, lo entenderé. Solo, necesitaba que supieras cómo me siento. Durante unos segundos ninguna habló. Después Sarocha caminó hasta quedar frente a ella. Le tomó ambas manos y comenzó a reír. Una risa suave, cariñosa. Rebeca la miró confundida. ¿Qué? Eres increíble. ¿Por qué? Sarocha negó divertida. Porque acabas de hacer una declaración de amor preciosa. Y estoy segura de que llevas 5 minutos aguantándote otra pregunta. Rebeca arqueó una ceja. ¿Qué pregunta? Sarocha sonrió de oreja a oreja. La del curry. Rebeca ya no pudo contener la risa. Bueno, tal vez sí había otra cosa. Lo sabía. Necesito probar ese curry espantoso del que hablaba Mail. Sarocha abrió mucho los ojos. Espantoso. Se llevó una mano al pecho fingiendo indignación. Mi mamá cocina el mejor curry del mundo. Eso está por comprobarse. No, eso ya está comprobado. Según tú. Y según cualquier persona con buen gusto. Rebeca comenzó a reír. Pues entonces necesito hacer una evaluación objetiva.
No vas a encontrar a nadie más objetiva que mi mamá. Las dos terminaron riéndose. La tensión desapareció por completo. Sarocha dio un paso más y rodeó la cintura de Rebeca con los brazos. ¿Sabes una cosa? Rebeca negó con la cabeza. Mi mamá ya sabe quién eres. La sonrisa de Rebeca desapareció por pura sorpresa. ¿Qué? Sarocha asintió. Hace mucho tiempo. ¿Cómo que hace mucho tiempo? Le hablo de ti prácticamente cada vez que conversamos. Rebeca la miraba sin poder ocultar el asombro. En serio. Muy en serio. Mi mamá sabe que eres inteligente, que eres demasiado trabajadora, que casi nunca descansas, que eres incapaz de dejar de pensar en la oficina, que haces el mejor café de la casa. ¿Y qué? Sarocha sonrió con una ternura inmensa. Me haces muy feliz. Los ojos de Rebeca comenzaron a humedecerse. Le dijiste todo eso. Muchísimo más. Rebeca bajó la mirada. No esperaba emocionarse tanto. Sarocha levantó suavemente su mentón. Cada vez que hablamos por teléfono termina preguntándome exactamente lo mismo. Rebeca esperó. ¿Y cuándo vas a traer a Rebeca a Chiang Rai? La emoción terminó por romper la serenidad habitual de Rebeca. Una pequeña risa nerviosa escapó de sus labios. ¿De verdad? Todos los meses. A veces todas las semanas. Rebeca negó lentamente con la cabeza. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Ahora fue Sarocha quien se sonrojó. Bajó la vista con cierta timidez. Porque no quería presionarte. Rebeca frunció ligeramente el ceño. ¿Presionarme? Sí. La oficina ha sido una locura durante meses. Primero la carta. Después iniciar nuestra relación. Luego la mudanza. Mail. Los nuevos proyectos. Siempre aparecía algo. Sarocha acarició distraídamente los dedos de Rebeca. Para viajar hasta Chiang Rai necesitábamos varios días libres. Y sabía que eso significaba reorganizar equipos, reuniones y responsabilidades. No quería que sintieras que además tenías que cumplir con mi familia. Levantó lentamente la mirada. Estaba esperando que el momento naciera de las dos. No quería pedírtelo. Quería que cuando sucediera, las dos sintiéramos que era el momento correcto. Rebeca sintió que el corazón se le encogía. Aquella mujer seguía pensando en ella, incluso cuando renunciaba a cosas que deseaba profundamente. Sin decir una palabra, la abrazó. Con fuerza. Sarocha respondió inmediatamente. Permanecieron así durante largo rato, hasta que Rebeca habló junto a su oído. No esperemos más. Sarocha se apartó apenas para mirarla. ¿Qué? Rebeca sonrió. Una sonrisa llena de ilusión. Organicemos ese viaje. Lo antes posible. Quiero conocer a tu mamá. Quiero ver esa casa. Quiero pasear por el jardín de las orquídeas. Y quiero probar ese famoso curry. Sarocha volvió a reír. Sabía que al final todo terminaba en el curry. Es una misión muy importante. Claro que sí. Rebeca negó divertida. Después recuperó toda la seriedad. Mañana mismo hablaré con Irin. Podrá quedarse a cargo durante una semana. Confío plenamente en ella. Nam y Song pueden apoyar cualquier decisión importante. ¿Y nosotras? Hizo una pequeña pausa. La palabra salió con una naturalidad que hizo sonreír a Sarocha. Nos iremos a Chiang Rai. Los ojos de Sarocha se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de una felicidad tan sencilla que resultaba imposible ocultarla. Volvió a abrazarla, esta vez todavía con más fuerza. Me encantaría, susurró. No sabes cuánto me encantaría. Rebeca cerró los ojos. Y mientras la estrechaba entre sus brazos, comprendió que el siguiente paso de su historia ya no consistía en construir un hogar. Consistía en conocer las raíces que habían hecho posible que ese hogar existiera. 2 semanas pasaron mucho más rápido de lo que cualquiera de las dos habría imaginado. Rebeca cumplió exactamente lo que había prometido. Al día siguiente de aquella conversación, reunió a Irin, Song y Nam en la sala de reuniones principal. La noticia sorprendió a las 3. ¿Una semana completa?, preguntó Song, arqueando una ceja. ¿Tú? Rebeca sonrió. Sí, yo. Nam dejó la carpeta que tenía entre las manos. ¿Va a pasar algo importante? Rebeca intercambió una mirada con Sarocha. Fue ella quien respondió. Vamos a Chiang Rai. Song tardó apenas un segundo en comprender. Su sonrisa apareció de inmediato.
Por fin, Sarocha asintió. Por fin. Irin fue la primera en levantarse. Abrazó a las dos con una alegría completamente sincera. Ya era hora. Rebecca rió. ¿Tú también? Hace meses que esperamos este viaje. Song negó con la cabeza. No entiendo cómo pudieron demorarse tanto. Nam sonrió con tranquilidad. Lo importante es que finalmente van. Rebecca respiró profundamente. Necesito pedirles un favor. Las tres la miraron. Quiero desconectarme de verdad durante esos días. No completamente porque sería imposible. Pero sí lo suficiente para estar presente. Song sonrió. Déjalo en nuestras manos. Nam asintió. Irin y yo nos encargaremos de las reuniones internas. Los asuntos urgentes te los resumiremos al final del día. Nada más. Irin añadió inmediatamente. Y solo si realmente son urgentes. Rebecca las observó con gratitud. Aquella empresa ya no dependía únicamente de ella. Habían construido un equipo capaz de sostenerse incluso cuando la directora ejecutiva decidía, por primera vez en mucho tiempo, priorizar su vida personal. Y eso la llenó de orgullo. Durante los días siguientes, el viaje comenzó a convertirse en el tema favorito de las conversaciones en casa. Sarocha hablaba constantemente de Chiang Rai, del pequeño mercado donde su madre compraba las verduras, del café donde solían desayunar los domingos, del templo que se veía desde la carretera, del río donde jugaba cuando era niña. Rebecca escuchaba cada historia con la atención de quien descubre un mundo completamente nuevo. Una noche incluso sacaron un viejo álbum de fotografías que Sarocha había guardado durante años. Las imágenes estaban algo gastadas. Había fotografías escolares, cumpleaños, paseos familiares, un perro enorme y una niña de cabello corto que sonreía prácticamente en todas las fotos. Rebecca levantó una de ellas. «¿Eras igual?» Sarocha miró la fotografía. «Sí, solo un poquito más bajita. Muchas gracias». Rebecca sonrió. «Y ya hacías esa cara cuando algo no te gustaba». Sarocha observó la imagen con atención. Terminó riéndose. «Es verdad, llevas haciéndola toda la vida». Las dos continuaron revisando fotografías hasta pasada la medianoche. Cada página permitía que Rebecca conociera un poco más a la niña, que algún día se había convertido en la mujer que ahora dormía abrazada a ella. Y sin darse cuenta, aquella sensación de estar llegando tarde a la historia de Sarocha comenzó a desaparecer. No podía vivir aquellos recuerdos, pero sí podía escucharlos, compartirlos, amarlos, y eso era suficiente. Finalmente llegó el día del viaje. El despertador sonó mucho antes de que saliera el sol. Sorprendentemente, ninguna de las dos se quejó. Había demasiada ilusión como para pensar en seguir durmiendo. Después del desayuno comenzaron a preparar las últimas cosas. La habitación estaba completamente desordenada. Una maleta abierta sobre la cama, otra junto al armario, ropa cuidadosamente doblada, zapatos, neceser, cargadores, libros. Sarocha sostenía 2 vestidos frente al espejo. ¿Cuál prefieres? Rebecca apenas levantó la vista. Estaba demasiado concentrada doblando una camisa por tercera vez. Los dos son bonitos. Eso no responde mi pregunta. El azul. Sarocha sonrió. Yo también pensaba lo mismo. Lo guardó cuidadosamente en la maleta. Después observó a Rebecca. Seguía exactamente igual, sentada sobre el borde de la cama, con una camiseta entre las manos, mirando un punto fijo. Sarocha dejó de guardar ropa. «Becca». Rebecca reaccionó como si despertara. «Sí, ¿qué pasa?» «Nada». «Ajá». Sarocha caminó hasta sentarse a su lado. Le quitó con cuidado la camiseta de las manos. «Te conozco demasiado bien». Rebecca dejó escapar un largo suspiro. «Estoy nerviosa». Sarocha sonrió con infinita ternura. «Ya lo imaginaba». Rebecca apoyó los codos sobre las rodillas. «¿Y si no le agrado?» Sarocha soltó una pequeña risa. «Eso es imposible. No lo sabes». «Sí lo sé». Rebecca negó lentamente. «No, no lo sabes. Tu mamá me conoce solamente por lo que tú le has contado. ¿Qué pasa si en persona soy completamente distinta? ¿Qué pasa si esperaba otra clase de mujer? ¿Y si piensa que...?» Se interrumpió. No fue capaz de terminar la frase. Sarocha tomó una de sus manos. «¿Qué?»
Rebeca sonrió con cierta vergüenza. ¿Y si piensa que no soy suficiente para ti? El corazón de Sarocha se encogió. Sin decir nada, se acercó hasta quedar frente a ella. Le tomó el rostro entre las manos, obligándola a mirarla. Escúchame muy bien. Rebeca levantó lentamente la vista. Mi mamá ya te quiere. Rebeca abrió apenas los ojos. ¿Cómo podría? Porque lleva años escuchando hablar de ti. Porque cada vez que hablamos por teléfono termino contando alguna historia contigo. Porque sabe cómo me miras, cómo me cuidas, cómo me haces reír, cómo logras que me sienta segura. Sarocha acarició suavemente su mejilla. Y porque hay una cosa que las madres descubren antes que cualquiera. Rebeca permaneció en silencio. ¿Saben quién ama de verdad a sus hijos? Las lágrimas comenzaron a acumularse lentamente en los ojos de Rebeca. Ella va a amarte, dijo Sarocha con absoluta convicción. Tanto como yo. Rebeca soltó una pequeña risa entre emocionada y avergonzada. Eso parece una promesa muy grande. Lo es. ¿Y si no se cumple? Sarocha negó sonriendo. Entonces me dejaré retar por haber exagerado. Las dos rieron. La tensión comenzó a desaparecer. Sarocha apoyó la frente contra la de ella. Además, hay algo muy importante que debes recordar. ¿Qué cosa? Su sonrisa se volvió traviesa. Cuando pruebes el curry, tienes que decirle que es el mejor del mundo. Rebeca rompió a reír. Ah, entonces este era el verdadero motivo del viaje. Exactamente. ¿Y si no me gusta? Sarocha abrió mucho los ojos. No digas semejante barbaridad antes de probarlo. Estoy haciendo preguntas completamente válidas. No, estás buscando problemas. Rebeca siguió riendo. Después, sin decir una palabra más, se deslizó lentamente hasta recostarse contra ella. Apoyó la cabeza sobre su pecho. Rodeó su cintura con ambos brazos, como si necesitara quedarse allí unos minutos más antes de emprender el viaje. Sarocha comenzó a acariciar lentamente su cabello. Aquel gesto siempre conseguía tranquilizarla. ¿Sigues nerviosa?, preguntó en voz baja. Un poco. Menos que hace 5 minutos. Rebeca asintió. Muchísimo menos. Guardaron silencio. Solo se escuchaba el leve murmullo de la ciudad despertando al otro lado de la ventana. Rebeca cerró los ojos. Respiró el perfume de Sarocha. Y sonrió. Te prometo una cosa, dijo finalmente. ¿Cuál? Voy a comerme todo el curry, aunque sea el peor del planeta. Sarocha soltó una carcajada. No seas exagerada. Y además, le diré a tu mamá que es el mejor que he probado. Sarocha fingió pensarlo unos segundos. Muy bien. Te perdono por haber dudado. Rebeca levantó apenas la cabeza para mirarla. ¿Sabes qué? ¿Qué? Creo que en realidad estoy nerviosa por otra razón. ¿Cuál? Rebeca sonrió con una mezcla de ilusión y emoción. Porque hoy voy a conocer a una mujer que, sin saberlo, lleva años formando parte de nuestra historia. Sarocha sintió que el corazón le daba un vuelco. Se inclinó despacio. La besó con una dulzura infinita. Y cuando el beso terminó, apoyó nuevamente la frente contra la suya. Entonces vámonos. Mi mamá lleva demasiado tiempo esperando conocerte. Y por primera vez desde que comenzaron a preparar aquel viaje, ambas comprendieron que no estaban haciendo simplemente una maleta. Estaban llevando su hogar hacia el lugar donde todo había comenzado para una de ellas. Y de alguna manera, también hacia el comienzo de una nueva familia para las dos. Capítulo 42. El camino a casa. Las dos maletas descansaban finalmente junto a la puerta del departamento. Sarocha tomó una última mochila y la dejó junto al resto del equipaje. Ahora sí. Rebeca recorrió lentamente el lugar con la mirada. Durante unos segundos no dijo nada. Aquel departamento había sido testigo de tantas cosas. Las primeras noches compartidas, las reconciliaciones, las discusiones que terminaban siempre entre abrazos, la decisión de vivir juntas. Y desde hacía apenas unas semanas, se había convertido oficialmente en su hogar. Sonrió con ternura. ¿Qué pasa?, preguntó Sarocha mientras tomaba las llaves. Nada. Solo estaba pensando que cuando volvamos a este lugar ya no va a sentirse igual. Sarocha arqueó una ceja. ¿Por qué? Porque habré conocido el lugar donde creciste. Tu casa. A tu mamá.
Siento que cuando regresemos voy a entenderte un poquito más. Sarocha sonrió con una dulzura inmensa. Se acercó despacio. Le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. Y yo voy a sentir que por fin junté mis dos hogares. Rebeca no respondió. Simplemente la besó. Un beso lento, tranquilo, de esos que no necesitaban ninguna explicación. Cuando se separaron, Sarocha levantó una ceja divertida. Bueno, ¿nos vamos o piensas besarme toda la mañana? Podría hacer ambas cosas. No, mi mamá ya debe estar mirando por la ventana. Las dos soltaron una carcajada. Unos minutos después, las maletas quedaron acomodadas en el maletero del automóvil. Rebeca cerró la puerta con cuidado. Respiró profundamente. Ahora sí. Sarocha pulsó el cierre centralizado del departamento. El sonido metálico de la cerradura marcó oficialmente el inicio del viaje. Subieron al vehículo. Habían decidido recorrer el trayecto por carretera. No porque fuera la opción más rápida. Todo lo contrario. Querían detenerse cuando les apeteciera. Comer en pequeños restaurantes familiares. Conocer lugares que normalmente pasarían de largo. Y disfrutar cada kilómetro juntas. El camino hasta Chiang Rai sería largo. Muy largo. Por eso acordaron turnarse para conducir. Rebeca comenzaría. 3 o 4 horas después cambiarían. Y así hasta llegar. ¿Lista?, preguntó mientras ajustaba el asiento. Sarocha abrochó su cinturón. Lista. El motor cobró vida. Poco a poco abandonaron el estacionamiento. Después las calles del barrio. Y finalmente comenzaron a dejar atrás Bangkok. Durante varios minutos ninguna habló. Solo escuchaban la música suave que salía del sistema de sonido y el murmullo constante del tránsito matutino. Fue Sarocha quien rompió el silencio. ¿Estás nerviosa? Rebeca sonrió sin apartar la vista del camino. Se nota. Muchísimo. Pensé que lo estaba ocultando bastante bien. Llevas 10 minutos sujetando el volante como si alguien quisiera quitártelo. Rebeca bajó la vista. Era cierto. Aflojó inmediatamente las manos. ¡Qué vergüenza! No tienes por qué avergonzarte. Es normal. Rebeca soltó un largo suspiro. No quiero causar una mala impresión. Sarocha la observó con una sonrisa tranquila. ¿Sabes cuál será la primera impresión que tendrá mi mamá de ti? ¿Cuál? Que la mujer que ama a su hija condujo más de 10 horas para conocerla. Rebeca permaneció en silencio. Aquella frase logró aliviar parte de la tensión. Sin darse cuenta, sonrió. Visto así, ya empezaste ganando. Las dos rieron. A medida que la ciudad desaparecía detrás de ellas, el paisaje comenzó a transformarse. Los grandes edificios dieron paso a extensos campos verdes. Las carreteras se volvieron más tranquilas. Los pequeños pueblos aparecían de vez en cuando, con mercados improvisados junto al camino, y templos cuyos tejados dorados brillaban bajo el sol. Rebeca no podía dejar de mirar. «Es increíble», murmuró. «¿Qué cosa? Llevo más de 10 años viviendo en este país, y nunca había recorrido el norte». Sarocha giró apenas la cabeza para observarla. «Nunca». Rebeca negó lentamente. Siempre encontraba una excusa. La empresa, algún proyecto, viajes de trabajo, o simplemente terminaba yendo al sur. Suspiró mientras contemplaba las montañas que comenzaban a dibujarse en el horizonte. No tenía idea de que fuera tan hermoso. Sarocha sonrió. Es una Tailandia muy distinta, completamente distinta. Es como descubrir otro país. Es mi parte favorita. Rebeca continuó observando por la ventana. Las montañas parecían acercarse poco a poco. Los arrozales reflejaban el cielo como enormes espejos. Pequeños ríos cruzaban bajo la carretera. Todo transmitía una calma que Bangkok jamás podía ofrecer. ¿Ves esa colina?, preguntó Sarocha señalando hacia la derecha. Sí, cuando era niña estaba convencida de que allí vivían gigantes. Rebeca la miró divertida. ¿Gigantes? Mi abuelo me decía que si me alejaba mucho de la casa me encontraría con uno. ¿Y le creías? Por supuesto. Tenía 8 años. Rebeca soltó una carcajada. ¿Y cuánto tiempo tardaste en descubrir que no existían? Sarocha fingió pensarlo. Unos 3 años. Eras bastante crédula. No, mi abuelo era muy convincente. Las dos volvieron a reír.
3 horas más tarde encontraron un pequeño puesto de comida junto a la carretera. No tenía nombre. Solo un techo de zinc, algunas mesas de plástico y una cocina abierta desde donde escapaba un aroma delicioso. Rebeca estacionó el automóvil. «Aquí desayunamos». Sarocha asintió con entusiasmo. «Te prometo que este será uno de los mejores desayunos del viaje». Una mujer mayor la recibió con una sonrisa cálida. Saludó afectuosamente a Sarocha, que respondió en tailandés con la misma naturalidad. Mientras esperaban la comida, Rebeca observaba el lugar con curiosidad. Había macetas llenas de flores. Un viejo ventilador giraba lentamente. Al fondo, un gato dormía completamente ajeno al movimiento del restaurante. «Me encanta este lugar», dijo. «A mí también. Cuando estudiaba en Bangkok y volvía a casa, muchas veces parábamos aquí con mi mamá. Siempre decía que nadie preparaba el desayuno como esta señora». Pocos minutos después llegaron los platos. El aroma hizo sonreír inmediatamente a Rebeca. Probó el primer bocado. Cerró los ojos. «Está increíble». Sarocha cruzó los brazos con orgullo. «¿Ves? Nunca te engaño con la comida. Todavía falta probar el famoso curry. Y te va a encantar». Rebeca sonrió divertida. «Eso está por verse». «No, eso ya está decidido». Las dos comenzaron a reír justo cuando el teléfono de Sarocha empezó a sonar. Miró la pantalla. Ni siquiera necesitó leer el nombre. Sonrió antes de contestar. «Déjame adivinar. Mi mamá». Rebeca rompió a reír. «¿Ya empezó? Te dije que estaría pendiente de nosotras todo el camino». Contestó la llamada y activó el manos libres. La voz de su madre sonó inmediatamente, cargada de emoción. «¿Dónde van? ¿Ya desayunaron? ¿Cómo está Rebeca? Les falta mucho». Sarocha miró a su novia y ambas no pudieron evitar sonreír. Aquel viaje apenas comenzaba. Pero por primera vez, Rebeca sintió que no iba camino a conocer a la madre de Sarocha. Iba camino a conocer a alguien que, incluso antes de verla por primera vez, ya parecía estar esperándola con los brazos abiertos. Las últimas horas de carretera transcurrieron entre conversaciones, música y las incontables llamadas de la madre de Sarocha. A medida que el automóvil se acercaba a Chiang Rai, el paisaje se volvía cada vez más familiar para una de ellas, y completamente nuevo para la otra. Las montañas parecían rodearlo todo. Los caminos eran más estrechos. Las casas aparecían más separadas entre sí, rodeadas de jardines, árboles frutales y pequeños cultivos. Sarocha sonreía prácticamente cada 5 minutos. «Aquí aprendí a andar en bicicleta». Señaló un camino de tierra que se perdía entre los árboles. «En esa tienda compraba helados cuando mi mamá me daba dinero los domingos». Más adelante volvió a señalar. «¿Ves ese puente?». Rebeca asintió. «Una vez me caí al río desde ahí». Rebeca abrió mucho los ojos. «¿Qué?». Tenía 11 años. Quise impresionar a unos amigos. No salió bien. «¿Y qué pasó?». «Mi mamá me castigó un mes entero». Rebeca rompió a reír. «Creo que empiezo a entender de dónde viene tu sentido común. Insinúas que no tengo». «Estoy diciendo que probablemente sobreviviste gracias a tu mamá». Las dos comenzaron a reír. Cada recuerdo hacía que Chiang Rai dejara de ser un lugar desconocido para Rebeca. Empezaba a convertirse en el escenario donde había crecido la mujer que amaba. «Ya casi llegamos», anunció Sarocha. Y como si aquellas palabras hubieran activado algo dentro de ella, Rebeca volvió a sentir el mismo cosquilleo en el estómago que había tenido al salir de Bangkok. Notó cómo sus manos se tensaban sobre sus piernas. Respiró profundamente. 1, 2 veces. Sarocha la observó de reojo. Sonrió con ternura. Otra vez. Rebeca soltó una risa nerviosa. «No puedo evitarlo. Mi mamá ya te quiere». «Lo sé. Entonces deja de imaginar escenarios catastróficos. Es que soy buena para eso». Sarocha tomó su mano. La entrelazó con la suya. «Escúchame». Rebeca giró el rostro hacia ella. «Mi mamá no va a mirar a la directora ejecutiva de True Band. No le importa cuántos empleados tengas, ni cuántas reuniones dirijas. Va a mirar a la mujer que hace feliz a su hija. Y con eso le basta». Aquellas palabras fueron suficientes para que Rebeca sintiera un inmenso alivio. Apretó suavemente la mano de Sarocha. «Gracias». «¿Por qué?». «Porque siempre sabes exactamente qué decir».
Sarocha sonrió. Eso también lo aprendí de mi mamá. Pocos minutos después, el automóvil abandonó la carretera principal. Entraron por un camino mucho más tranquilo, bordeado por árboles enormes. El aire parecía diferente, más fresco, más limpio. Después de una última curva apareció una casa de una planta, construida en madera clara, con un amplio jardín lleno de flores y orquídeas. Frente a la entrada había varias macetas cuidadosamente alineadas. Y, de pie junto al portón, una mujer no dejaba de mirar hacia el camino. Sarocha sonrió inmediatamente. Es mi mamá. Antes incluso de que el automóvil se detuviera por completo, la mujer comenzó a caminar hacia ellas con una sonrisa imposible de ocultar. Rebeca sintió que el corazón le latía con fuerza. Apagó el motor. Respiró hondo. Estoy oficialmente aterrada. Sarocha soltó una carcajada. 5 minutos. En 5 minutos vas a preguntarte por qué estabas tan nerviosa. Bajaron del automóvil. La madre de Sarocha abrió los brazos antes de decir una sola palabra. Mi niña. Sarocha prácticamente corrió hasta abrazarla. Las dos permanecieron estrechadas durante largos segundos. Rebeca observaba la escena con una sonrisa. Era imposible no emocionarse. Cuando finalmente se separaron, la madre de Sarocha giró inmediatamente hacia ella. La recorrió con la mirada apenas un instante. Después sonrió con la misma calidez. Sin decir absolutamente nada, dio 2 pasos al frente y la abrazó. Un abrazo largo, sincero, como si la conociera desde hacía mucho tiempo. Rebeca tardó apenas un segundo en corresponder. Sintió un inesperado nudo en la garganta. Bienvenida a casa, dijo la mujer con una voz suave. Aquellas 3 palabras bastaron para desarmarla por completo. Muchas gracias, respondió casi en un susurro. La mujer sonrió. No me des las gracias. Hace mucho tiempo que quería conocerte. Sarocha observaba la escena con los ojos brillantes. Nunca imaginó que aquel encuentro sería tan natural. Las maletas quedaron olvidadas junto a la entrada. La madre de Sarocha prácticamente las obligó a entrar. Después vemos eso. Primero tienen que comer. Rebeca miró a Sarocha. No habíamos desayunado y almorzado hace poco. Sarocha soltó una risa. No importa. Para las mamás nunca has comido suficiente. Exactamente, respondió la mujer desde la cocina. Las dos están demasiado delgadas. Rebeca abrió mucho los ojos. Sarocha comenzó a reír. Te lo dije. Ahora te toca vivirlo. En pocos minutos la mesa estaba completamente llena. Había curry, verduras, arroz recién hecho, frutas y varios platos que Rebeca jamás había probado. La conversación comenzó casi de inmediato. La madre de Sarocha quería saberlo todo. ¿Cómo se habían conocido? ¿Cómo era su trabajo? ¿Qué les gustaba hacer cuando estaban en casa? Rebeca respondió con tranquilidad. Los nervios habían desaparecido casi por completo. Había algo en aquella mujer que transmitía una paz inmensa. Y cuando, casi sin darse cuenta, tomó una cucharada del famoso curry, las dos mujeres la observaron con absoluta atención. Rebeca masticó despacio. Luego volvió a probar. Finalmente dejó los cubiertos sobre la mesa. Las dos seguían esperándola. Rebeca sonrió. Miró primero a Sarocha, después a su madre. Tengo que admitir una cosa. Las dos inclinaron ligeramente la cabeza. Entiendo perfectamente por qué lo defienden tanto. Es el mejor curry que he probado en toda mi vida. La madre de Sarocha soltó una carcajada llena de orgullo. Sarocha levantó ambos brazos como si acabara de ganar una competencia. Te lo dije. Rebeca comenzó a reír. Sí, tenía razón. Por primera vez en todo el día sintió que los nervios habían desaparecido por completo. Y mientras observaba a Sarocha discutir, entre risas, con su madre sobre cuál era el ingrediente secreto del curry, comprendió que aquella casa no le resultaba ajena, porque no siempre se necesita toda una vida para sentirse parte de una familia. A veces basta una sonrisa, un abrazo y un plato de comida preparado con amor. Aquella noche, después de ayudar a recoger la mesa y conversar durante horas en la terraza, Sarocha tomó una de las maletas. Ven, quiero enseñarte algo. Subieron por una estrecha escalera de madera. Al abrir una puerta al final del pasillo, Rebeca se quedó inmóvil. La habitación era sencilla. Una cama,
un escritorio de madera, una estantería repleta de libros, fotografías de distintas etapas de la infancia y adolescencia de Sarocha, algunos dibujos cuidadosamente guardados, y un pequeño peluche que seguía descansando sobre un estante. Rebeca recorrió lentamente el lugar con la mirada. Después volvió a mirar a Sarocha. Sonrió con una emoción difícil de explicar. Aquí dormía la niña de la que me enamoraría muchos años después. Sarocha sintió que el corazón le daba un vuelco. Rebeca caminó despacio por la habitación. Rozó con los dedos el escritorio. Observó las fotografías. Se detuvo frente a la ventana. Nunca imaginé que algún día estaría aquí. Sarocha se acercó por detrás. La abrazó suavemente por la cintura. Apoyó la barbilla sobre su hombro. Bienvenida a mi historia. Rebeca entrelazó sus dedos con los de ella. Y sonriendo, mientras contemplaba aquella habitación que había visto crecer a la mujer que más amaba, respondió en voz baja. No, bienvenida no. Ya me siento parte de ella. A la mañana siguiente, después de un desayuno preparado nuevamente por la madre de Sarocha, Rebeca insistió en que las acompañara al Templo Blanco. Al principio la mujer se negó con modestia. Es un paseo para ustedes, pero Rebeca negó con una sonrisa. No, este viaje no es solo para conocer Chiang Rai, es para conocerla a usted. La madre de Sarocha no pudo evitar emocionarse. Y Sarocha, observando a las dos mujeres más importantes de su vida, sonriéndose con la misma calidez, comprendió que el viaje había cumplido su propósito incluso antes de llegar al primer destino. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.